Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con los últimos videos. Ahora les traigo un video sobre el sistema genital masculino, una primera parte. El sistema genital masculino está formado por las estructuras que vemos acá, el pene, la uretra obviamente se comparte entre el sistema genital y el sistema urinario, por eso a veces se habla del sistema genito-urinario, fíjense que las relaciones son muchísimas. Los testículos, que son un órgano glandular, tanto endocrino que produce la testosterona como exócrino porque produce los espermatozoides para la fecundación. Y luego existen glándulas anexas como las glándulas seminales, las vulvorrectales que acá no se ven, no están dibujadas, y la próstata que es una sola glándula. Fíjense cómo el conducto deferente que sale de los testículos, que lleva los espermatozoides hasta la uretra, hace todo este trayecto, fíjense cómo se enlaza con los uréteres, que vienen obviamente del riñón. Esto es porque el testículo se forma en la pared posterior del abdomen y luego desciende, ¿sí? Atraviesa la pared anterior del abdomen arrastrando fascias y el músculo cremaster y se aloja en el escroto. Es importante el alojamiento de los testículos en el escroto porque en el escroto la temperatura es un poquito menor, un grado, medio grado menor al resto del cuerpo, y eso es importante para la espermatogénesis. Por eso si el testículo no desciende y queda intraabdominal, posiblemente ese testículo no genere espermatozoides. Las glándulas anexas, como decía, son las vesículas seminales, que son dos, y la próstata, que es una. El conducto deferente llega hasta las vesículas seminales y a partir de la desembocadura de los conductos excretores de las vesículas seminales se forma lo que se llama el conducto eyaculador, que luego a nivel de la próstata se une a la uretra junto con los conductos de secreción de la estructura prostática. Todo esto obviamente lo vamos a ver con detalle en todas las filminas que les preparé. Ahí vamos. Bueno, entonces vamos a repasar y reforzar un poco los componentes del sistema genital masculino y su relación con el sistema urinario. Los componentes son los dos testículos, el sistema de las vías espermáticas, el epidídimo y el conducto deferente, acá ven la relación con los uréteres, y por supuesto las glándulas accesorias, como les mencioné, las vesículas seminales a ambos lados. Esta sería una vista posterior, fíjese la relación entre el conducto deferente y los uréteres. Y siguiendo con las glándulas anexas, tenemos la próstata, que es una sola glándula central, y las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Que están en el bulbo de la uretra. El pene tiene los cuerpos cavernosos, son los que permiten la erección, y desde la próstata hasta el pene se extiende la uretra. El glande es la porción sensitiva del pene, y acá en esta otra imagen pueden ver también las relaciones, obviamente, lo que se ve acá grande en rosa es la vejiga, acá tienen el conducto deferente, acá no están señalados los uréteres, pero por acá, porque obviamente es un corte que pasa justo por el centro, un corte medial, entonces obviamente el uréter no queda incluido en el corte. Pero bueno, acá se ven claramente las estructuras y las relaciones entre ellas. Continuamos. Bueno, acá tiene una imagen a muy bajo aumento del testículo. Son, por supuesto, órganos pares que se encuentran recubiertos por el escroto y son sostenidos por una estructura músculo-facial que es parte de la cara anterior del abdomen, ya que los testículos se desarrollan en la pared posterior del abdomen y luego descienden hacia el escroto, y en ese descenso arrastran una serie de túnicas que los rodean y el músculo cremaster que se forma en unión a esta túnica que recubre el testículo y que tiene la capacidad de retraerlo hacia arriba. Este fenómeno de descenso de los testículos se produce porque
para que funcione la espermatogénesis se necesita una temperatura menor a la temperatura corporal y por eso los testículos se alojan en el escroto donde, bueno, donde es menor la temperatura, donde es, sí, menor la temperatura. Bueno, continuamos. Bueno, ¿cómo está organizado el tejido conectivo testicular? Tiene una cubierta de gran espesor, que es la túnica albuginea. Desde la cara interna de esta túnica albuginea, que además es muy vascularizada, parten tabiques incompletos, que es esto que vemos acá, este color celeste clarito, y esos tabiques incompletos van a generar los lobulillos testiculares, que son unos 250 lobulillos. Dentro de los lobulillos hay una estructura tubular muy enrollada que se llaman túbulos seminíferos, dentro de los cuales se va produciendo la maduración de los espermatozoides. Luego, esta túnica genera un engrosamiento en la parte posterior del testículo, donde se forma esta estructura que se llama mediastino testicular. Y a nivel del mediastino testicular, todos los túbulos seminíferos producen una dilatación que se van anastomosando entre todos ellos y forman esta estructura que se llama red testicular o rete testi, que está a nivel del mediastino testicular. El mediastino es la estructura del tejido conectivo y la red testicular es la conformada por la confluencia de los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos, es decir, esta red testicular, luego se continúa con un montón de conductillos que van hacia el epidídimo, que son los conductillos eferentes, que son todos estos que ven acá, son relativamente rectos y salen desde el mediastino testicular hacia la cabeza del epidídimo. También por esta estructura mediastinal es por donde ingresan los vasos, los nervios y egresan los vasos venosos y linfáticos y egresa también, como vemos acá, la vía espermática a través de estos conductillos eferentes rectos. Continuamos. Bueno, lobulillos testiculares están compuestos por 1 a 4 túbulos seminíferos cada lobulillo y son los que producen los espermatozoides. Alrededor de ellos, en el intersticio, es decir, en el espacio que queda entre los túbulos seminíferos, vamos a encontrar un estroma que contiene unas células muy particulares, que son las células de Leydig, que son las típicas células secretoras de hormonas esteroides, en este caso secretan testosterona. El epitelio seminífero, que es el que vemos acá, es decir, el que recubre la pared de los túbulos, el que forma la pared de los túbulos seminíferos, es un epitelio pseudoestratificado, pero hay una célula muy particular que son las células de Sertoli, que son células de sostén que están en contacto tanto con la membrana basal como con la luz. Y el resto de las células, que son las células que producen los espermatozoides, a distintos niveles tienen diferentes características porque van produciendo una maduración. Es decir, hay células que se van replicando por mitosis, algunas quedan de reserva y otras ya entran en meiosis y empiezan a producir los espermatozoides. Todo esto lo vamos a ver con cierto detalle. A nivel del mediastino, como les decía, los túbulos se tornan rectos y se anastomosan formando la red testicular que también se llama red de Haller. Es esta estructura que vemos acá a nivel de lo que es el mediastino, que es un engrosamiento, como les decía, de la túnica de tejido conectivo que recubre los testículos. Bueno, todo lo que vemos del otro lado también son túbulos seminíferos. Continuamos. Bueno, vamos a ver con un poco más de detalle entonces las células que componen los túbulos seminíferos. Como ustedes pueden ver, es un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Bueno, porque justamente las células de Sertoli, que es esta célula que tiene el núcleo acá, va prolongando su citoplasma y va rodeando a todas las células espermáticas y llega siempre hasta la luz, generando como un aislamiento de las células espermáticas y de la luz, forma una barrera hematotesticular. Es interesante que los citoplasmas de todas las células espermáticas, a medida que las células se van dividiendo, no genera una división total, sino que se separa el núcleo, pero el citoplasma termina formando puentes, es decir, todas estas células tienen
derivan de una sola célula espermática y tienen puentes que las unen entre sí, que luego a último momento se van a separar cuando es el momento de liberarse, de que se liberen los espermatozoides, mejor dicho. Bueno, entonces, cada túbulo seminífero es interesante saber que mide aproximadamente unos 50 centímetros, que está rodeado por una lámina propia de células mioepiteliales o mioides, que además sintetizan la matriz y generan movimientos peristálticos, obviamente para que esos espermatozoides vayan saliendo hacia la red de testis o red testicular. Las células de Sertoli, como les expliqué, se extienden en todo el espesor, esto lo vamos a ver en más detalle, pero se extienden a todo lo largo desde la membrana basal hasta la luz y rodean completamente, sobre todo en las partes basales, a las células espermatogénicas, porque luego estas células se dividen y quedan unidas entre sí las que se van dividiendo, pero no se unen con otras células adyacentes. En muchas especies incluso la maduración se va dando a la misma, al mismo tiempo en una circunferencia de un túbulo seminífero, pero en el ser humano en un corte transversal podemos encontrar células en distinto estado de maduración y esto tiene que ver con el aislamiento que producen las células de Sertoli. Entonces cada célula va madurando independientemente de sus vecinas, pero en conjunto con su progenie. Bueno, esto no sé si se entendió, pero es bastante sencillo. Es decir, esta célula que está acá, dentro de un rato van a ser varias células, por ejemplo, todas estas que están acá, y tienen sus citoplasmas unidos entre sí. Mientras las que están en otro nivel, si están unidas, porque ya derivan de la misma célula madre, van madurando al mismo tiempo, pero si deriva de otra, tiene su propio tiempo de maduración y el aislamiento entre los distintos grupos los producen las células de Sertoli. Bueno, las células espermatogénicas, CC, células espermatogénicas, se dividen y se diferencian en espermatozoides. Por supuesto, las más inmaduras son basales y se llaman espermatogonios. Esto lo vamos a ver con total detalle, así que no se preocupen. Pero espermatogonio es la célula madre que se va a dividir por mitosis, va a generar las células de reserva y algunas después se van a empezar a diferenciar. Células de Leydig son las células del intersticio, son células que son secretoras de hormonas esteroides, con lo cual tienen esas mitocondrias con crestas tubulares, son bastante eosinófilas, pero también tienen cierta palidez porque acumulan lípidos en su citoplasma, son poliédricas, son grandes, fíjense que se nota el tamaño del citoplasma, tienen bastante citoplasma, a diferencia de las células de los cordones espermáticos. Y por supuesto tienen mucho retículo endoplásmico rugoso, que es donde se sintetizan las hormonas esteroides. Además de unas características especiales es que tienen inclusiones de lipofucsina y en el microscopio electrónico se ven unas estructuras en forma de bastón que se llaman cristales de Reinke. Bueno, esto es típico de las células de Leydig, que son las productoras de testosterona, pero no les puse imagen de microscopía electrónica, eso lo pueden buscar en internet. Bueno, obviamente son activas durante la vida fetal, luego se desactivan hasta la adolescencia, que se vuelven a activar durante la pubertad y quedan activas durante toda la vida adulta secretando testosterona. Bueno, la espermatogénesis es un proceso bastante complejo que no lo vamos a ver con demasiado detalle, pero resumiéndolo vamos a decir que la espermatogénesis es el proceso a través del cual se multiplica y se conservan los gonios, ¿sí? Que son las células madre, para producir los espermatozoides. Comienza al principio de la pubertad, estimulada primero por las gonadotrofinas hipofisarias y dura durante toda la vida. Tiene tres fases, una espermatogónica, que es el proceso de mitosis a través de los cuales se preserva la población y de esas células algunas se van a empezar a diferenciar. Esas que se diferencian entran en la fase espermatocítica, donde ya se dividen por meiosis. Entonces, en la fase espermatogónica, la división es por mitosis, como se divide cualquier otra célula. Pero algunas de estas células quedan como reserva sobre la membrana basal y otras ya empiezan
en un proceso espermatocítico a generar divisiones meióticas donde se multiplican, reduciendo finalmente el ADN citoplasmático para, obviamente, tener un número haploide que permita eh, la fecundación para completar en un nuevo individuo el número diploide de espermatozoides. El tercer proceso se llama de espermátide, donde ya no hay división celular, no hay replicación del ADN, sino que hay un proceso de maduración para preparar el espermatozoide para que pueda ser eyaculado, pueda atravesar todo el tracto genital femenino y llegar hasta el ovocito para fecundarlo. Continuamos. Bueno, entonces, la etapa espermatogónica, la primera etapa, las células madres espermatogónicas se clasifican en 3 tipos. Muy sencillo esto, las oscuras, las pálidas y después las de tipo B. Las oscuras y pálidas son de tipo A, pueden ser de tipo A oscura, de tipo A pálidas. Esta es la oscura y esta es la pálida, son prácticamente iguales. Fíjense que tienen un núcleo ovoide con cromatina fina, es decir, no se ven gránulos de cromatina, no se nota mucho el nucleolo. Y estas son las oscuras, son las células que se van a dividir por mitosis para dar origen a una célula oscura que va a permanecer de reserva y las otras se va a diferenciar en una célula clara. Esta célula clara va a entrar en mitosis y va a empezar a evolucionar a muchas del tipo B. El tipo B ya es un tipo celular diferente. Fíjense cómo la cromatina comienza a condensarse, cómo se ve el nucleolo evidente, y el núcleo es más redondeado, mientras que en las otras es más ovoide. Bueno, así es como empieza el proceso. Luego vemos la fase espermatocítica, donde ya comienzan las meiosis, y el gran fenómeno, acá ya nos vamos un poquito de la cuestión histológica de cómo es la formita de la célula, y vamos al concepto más importante, que es cómo el ADN se empieza a dividir en cadenas que luego se van a separar para formar estas células haploides con la mínima cantidad de ADN, pero en el proceso en el cual se dividen los cromosomas, esas cromátides que se estaban copiando se entremezclan y se entrecruzan, generando un nuevo código genético. Este entrecruzamiento se llama crossing over y es lo que permite que el contenido genético de, en este caso, los espermatozoides, pero pasa también en los ovocitos, o sea que el contenido genético de la célula huevo y del espermatozoide no sea exactamente idéntico a la cadena de ADN de su progenitor, sino que es casi idéntico con algunos pequeños cambios producto de este entrecruzamiento genético. Entonces, repasando toda esta etapa, tenemos que la división comienza mitótica en las células B y producen lo que se llaman los espermatocitos. Los espermatocitos primarios van a duplicar el ADN, el código es 2N4D, es decir, que tienen una cantidad diploide de cromosomas, es decir, tienen los 46 cromosomas, y esos cromosomas han duplicado su ADN preparándose para una división. En esta fase, durante la división, se produce lo que les comenté del crossing over, mezclando, digamos, las diferentes cadenas de ADN y generando nuevas combinaciones genéticas. Luego ocurre la meiosis 1, que reduce los cromosomas a 23, pero cada cromosoma tiene 2 cadenas de ADN, o sea, se mantiene en cada una el D2. Y luego se produce la segunda división meiótica, donde se separan las cromátides hermanas para dar lugar a las espermátides que luego van a madurar a espermatozoides, y el código es N1D1, es decir, un cromosoma y una sola cadena de ADN. Continuamos. Bueno, entonces la fase espermatide o espermiogénesis consiste en todo el proceso de transformación. Acá ya no hay divisiones, sino que hay un proceso de transformación de la célula, que la célula desarrolla su flagelo, se hace toda esta estructura que ven acá,
que se llama acrosoma, que tiene un montón de enzimas proteolíticas que van a permitir penetrar en el ovocito. Y bueno, luego termina teniendo esta forma y se hace toda una estructura que permite la motilidad del flagelo y se ordenan sobre este sector todas las mitocondrias que le van a dar energía al flagelo para su motilidad. Vamos a repasar un poquito las etapas del proceso de espermiogénesis. Son 4. El primero tiene que ver, se llama la etapa de Golgi. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi empieza a formar un montón de vesículas que van a formar la vesícula crosómica. Es una etapa muy paz positiva y paralelamente durante esta etapa los centríolos que estaban alrededor del núcleo porque habían participado de la división de los cromosomas migran al polo posterior para empezar a formar lo que va a ser el flagelo. Ustedes se acuerdan que cilias y flagelos se mueven a partir de microtúbulos y los microtúbulos se concentran a partir de los centríolos. Son todas estructuras del citoesqueleto. Bueno, la siguiente etapa se llama etapa de casquete, porque se forma una especie de capuchón, lo que era la vesícula crosómica, empieza a formar un capuchón, acá no está dibujada, pero es como que empieza este estiramiento de esta parte amarilla que es eh, el acrosoma o el saco acrosómico, empieza a formar un casquete alrededor del núcleo. Y después viene la etapa acrosómica propiamente dicha, donde se produce ya así el alargamiento de la estructura acrosómica y se produce también, se empieza a producir la formación del flagelo, donde ya los centríolos regresan hacia el núcleo y empiezan a formar lo que se llama la etapa de conexión, es decir, una vez que se empieza a formar el flagelo, los centríolos se ubican pegados al núcleo y forman esta zona que es la zona de conexión. ¿Conexión entre qué? Entre el núcleo, entre la cabeza del espermatozoide y la cola, que es el comienzo del flagelo. Y luego viene la etapa de maduración, donde ya se reduce el citoplasma y acá, recién en este momento, es donde cada espermatozoide se separa del resto de los espermatozoides que dependían o que derivaban, mejor dicho, de la misma célula madre. Y por último se separan de las células de Sertoli y agarran la vía espermática. Continuamos. Bueno, acá tenemos con más detalle entonces los túbulos seminíferos. El proceso de diferenciación tiene una distribución específica que está determinada, como les decía antes, por las uniones citoplasmáticas entre las células que son derivadas de una misma célula madre. El proceso obviamente es cíclico, es decir, desde la basal a apical se va produciendo por ciclos. Una vez que termina, que se liberan los espermatozoides, comienza una nueva etapa de proliferación de las células, primero las oscuras a las claras, luego las claras a los B y así sucesivamente. Esto también se los comenté, en un corte transversal en túbulo seminífero humano podemos ver distintas etapas. Fíjense como acá están casi los espermatozoides maduros y en esta parte son procesos donde todavía no se ha producido el estiramiento de las células. En cambio, en otras especies lo que vamos a ver es que en todo el tubo, en un corte, en todo el tubo, están toda la misma etapa ya les comenté que esto se debe al fenómeno de aislamiento que producen las células de Sertoli. Bueno, entonces vamos a centrarnos un poquito en las células de Sertoli y en sus características. Como les dije, abarcan toda la altura del epitelio y acá en esta imagen se ve perfectamente. Acá con la letra S, la célula de Sertoli, acá está la membrana basal y acá hay una célula mioepitelial. Fíjense cómo el citoplasma se extiende hasta la luz y lo que ven acá arriba son espermatocitos ya casi madurando, digamos, casi espermatozoides, que están unidos entre sí y unidos al citoplasma de la célula de Sertoli. Y si ustedes observan, en las puntas de flecha son ramificaciones que se van a extender, su citoplasma se va a extender entre las células, digamos, progenitoras y se van a unir a las células de Sertoli vecinas, generando un montón de uniones estrechas que conforman una verdadera barrera hematotesticular. Entonces, abarcan toda la altura del epitelio, emiten prolongaciones que rodean completamente a las células germinales
es importante que sepamos que las células germinales que derivan de la misma célula B van manteniendo unido su citoplasma, pero todo el resto está aislado por células de Sertoli, por, digamos, extensiones de las células de Sertoli. Es importante que sepa que tienen, bueno, los complejos de unión son bastante sofisticados, tienen un montón de uniones oclusivas, pero además tienen otros complejos de unión, obviamente, eso ya no nos vamos a meter en los detalles, solo sépanlo. Y después es importante que sepan que son células que tienen mucho retículo endoplásmico rugoso, mucho retículo endoplásmico liso, mucho Golgi, mucho mitocondria, y en el microscopio electrónico se pueden ver inclusiones citoplasmáticas que se llaman cristales de Charcot-Böttcher, y eso sirve para diagnosticar dónde están las extensiones citoplasmáticas de las células de Sertoli mezcladas entre las otras células. Otra cosa importante que nos permite distinguirlas con relativa facilidad en el microscopio óptico es que tienen un núcleo relativamente triangular y bien sobre la membrana basal, y lo que ustedes tienen que saber es que son células que juegan un papel importantísimo en todo el proceso de maduración y tienen un montón de receptores para la testosterona y, digamos, tienen una vinculación íntima con las células de Leydig, que son las que producen la testosterona, que están en la parte del estroma de la glándula, la parte del tejido conectivo, y que por una conexión parácrina, digamos, van regulando la funcionalidad de todo el túbulo seminífero. Continuamos. Bueno, entonces vamos a repasar bien cómo es el camino que siguen los espermatozoides. Fíjense acá en el dibujo. Ustedes tienen todas estas estructuras que ven acá en gris, como en tirabuzón, son todos los túbulos seminíferos. Esto que ven acá, en un gris más homogéneo, es la túnica albuginia, que es la estructura de tejido conectivo. De acá parten tabiques, que van, acá no están dibujados, pero van separando todos estos túbulos seminíferos en grupos de hasta 4 o 5. Puede haber 1, 2, 3, 4, 5 en cada estructura, y cada estructura se llama lobulillo. Esos túbulos seminíferos confluyen en estos tubitos que ven acá, llaman tubos rectos. Esos tubos rectos a su vez se fusionan a nivel del mediastino. A ver, estos tubos rectos ya están atravesando el comienzo del mediastino, que es un engrosamiento del tejido conectivo que recubre a todos los túbulos seminíferos. Esto es bastante sencillo. Luego se fusionan y forman toda esta estructura que se llama red testicular. Y de la red testicular parten estos conductos que se llaman conductos eferentes y se van enrollando formando como un conito. ¿Ven cómo se ve acá? Bueno, incluso más que eso. A medida que se van enrollando es como que se va haciendo más grueso, entonces forma con un conito cuyo vértice está sobre el mediastino y cuya base está sobre la estructura que lo continúa, que es el conducto del epidídimo. Entonces, todos estos conductos eferentes terminan fusionándose a nivel del conducto del epidídimo, y el conducto del epidídimo es un conducto muy enrollado que puede medir hasta 6 metros si lo desenrollas, y tiene una estructura que está formada por la primera parte que recibe a los conductos eferentes, o que en realidad es donde los conductos eferentes forman los conitos, que se llama cabeza del epidídimo. Luego tiene un cuerpo del epidídimo, que es lo que lo continúa, y por último la colita del epidídimo. Cuando se pliega es el nivel de la cola, y luego arranca un conducto que se llama conducto deferente, que es el que va a ascender, va a rodear los uréteres y va a terminar, después de pasar por las vesículas seminales, en los conductos eyaculadores que van hacia la próstata y de ahí van a la uretra. O sea, ese es el camino que siguen los espermatozoides. El conducto deferente, bueno, todos los libros dicen que es el conducto más largo, pero es el más largo en natural. Si uno estirase el epidídimo es más largo. Esto se los aclaro, aunque es una pavada total. Pero bueno, el epidídimo es más largo, pero al estar todo enrollado es mucho más cortito. Y el conducto deferente sí es más largo. Se introduce en el abdomen, como les decía, formando parte, por supuesto, de lo que es todo el cordón espermático, que son todas las estructuras que entran y salen del testículo y que están rodeadas por una estructura que tiene parte de la pared anterior del abdomen, tiene una estructura muscular, el músculo cremaster, etc.
y de ahí, como les decía, sube, se separa del cordón espermático y regresa rodeando a los uréteres, regresa hasta las vesículas seminales y hasta bueno, los conductos eyaculadores, la próstata, y sigue el camino. Bueno, continuamos. Bueno, acá está lo que les decía del conducto deferente. Se continúa de la cola del epidídimo y es el segmento más largo de la vía espermática. Atraviesa el conducto inguinal formando parte del cordón espermático. Luego desciende paralelo a la vejiga y se dilata en dos ampollas que son donde van desembocando las vesículas seminales. A nivel de la próstata termina en el conducto eyaculador. ¿Listo? Lo tienen todo bien descrito para que no se olviden, y fíjense acá en el dibujo cómo es la estructura. Si uno quiere hacerse una vasectomía para tener una esterilización artificial, para que los espermatozoides no puedan pasar y no procrear, se corta a esta altura justamente, lo que se corta es el conducto deferente. Y este es el recorrido que hace el conducto deferente. ¿Ven? Acá tienen las vesículas seminales, acá tienen la próstata, y esto ya es la uretra, obviamente. Bueno, continuamos. Bueno, y acá lo tienen al famoso conducto deferente, pero en un corte histológico. Tiene una capa importante de tejido conectivo, donde pasan un montón de vasos y nervios, como ven acá perfectamente, que es la adventicia, por eso tiene la letra, y después tiene una capa muscular muy, muy gruesa, en la cual se distinguen tres capas, una interna, una media y una externa. La interna tiene una orientación longitudinal, la media siempre es la más gruesa, que tiene una disposición circular, se ve perfectamente, y por último la externa también tiene una orientación longitudinal y es bastante gruesa también. El epitelio es un epitelio pseudoestratificado y tiene estereocilios. Es decir, no son cilios móviles, sino cilios que van sensando cómo está el contenido y en función de eso regulando sus secreciones, digamos. Y bueno, como ya les dije, por fuera está la túnica adventicia. Bueno, empecé al revés. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos glándulas que son tubulares, son túbulos muy enrollados, y las glándulas son bastante alargadas, como se ven acá. Están sobre la pared posterior de la vejiga urinaria, y cuando los conductos excretores se unen a las ampollas de los conductos a cada lado, ¿no? Del conducto deferente de cada lado, se forman lo que se llaman los conductos eyaculadores. O sea, ¿cuándo nace el conducto eyaculador? Bueno, nace cuando las vesículas seminales desembocan en el conducto, o por la fusión, digamos, de los conductos excretores de las vesículas seminales y del conducto deferente de cada lado. Su secreción es bastante espesa y son sustratos metabólicos para los espermatozoides. Tiene fructosa, tiene vitamina C, tiene potasio, y además tiene muchas prostaglandinas. Primero se había visto las prostaglandinas en la próstata y por eso se llama próstata, pero después se vio que si bien la próstata secreta prostaglandinas, las vesículas seminales secretan muchísima cantidad de prostaglandinas. Bueno, ya para terminar, vemos un corte histológico de las vesículas seminales. Como les decía, están constituidas por una estructura que se retuerce y se compacta para formar una única glándula, es decir, es un túbulo continuo que se va retorciendo. Presenta una mucosa muy irregular, fíjense, toda esta estructura que vemos acá es la mucosa. Y además bueno, se pliega y tiene un epitelio, como les dije, cilíndrico pseudoestratificado, aunque algunos atlas dicen que es cilíndrico, pero bueno, no nos vamos a meter con esa discusión. Lo que sí es importante es que sobre la cara apical del epitelio vemos estas inclusiones amarillentas que son bastante patognomónicas, o bastante, mejor dicho, propias para hacer el diagnóstico específico de las vesículas seminales. También esa estructura está rodeada por una capa muscular que tiene una interna circular y una externa longitudinal, y a su vez emite ciertas prolongaciones que van rodeando a cada uno de los plegamientos de los túbulos, y este músculo obviamente se contrae fuertemente durante la eyaculación, impulsando la eyaculación. Bueno, creo que esto es todo. Vamos a seguir después con próstata y pene, y después tengo que pasar a genital femenino, así que nos falta
un par de videitos para que ya los tengan para el final. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.